Imer Noticias presenta. Una de la tarde en punto, comenzamos esta segunda parte de todo el ciclo de información del Instituto Mexicano de la Radio, Imer Noticias. Les saluda Adriana Estela Flores al frente de estos micrófonos en relevo temporal por unos minutos del titular de este espacio, Alberto Nájar, quien esperamos dentro de los próximos minutos ya se incorpore a su transmisión, a su programa, que como siempre pone el acento, el énfasis en los temas que marcan la jornada. Son en este momento hay una temperatura, si usted nos está escuchando aquí en el Valle de México, de 28 grados y recuerde, también todavía son altos índices de radiación los que se viven en esta capital mexicana. Ha sido una jornada marcada por temas relacionados a la agenda bilateral, pero sobre todo también esperanza para Ucrania. Se acercará ya el fin de esta guerra que comenzó a escribirse en 2022. Vamos a ver qué le informaremos en los próximos minutos. Por lo pronto, vamos a la información. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió condolencias a las familias de los 2 cadetes de la Marina fallecidos en el accidente del buque en el puente de Brooklyn, en Nueva York, y calificó de mezquinos las críticas de la oposición hacia la corporación. Los programas para el bienestar representan una inversión social de casi 850,000 millones de pesos, lo que ha permitido, de acuerdo con datos del Banco Mundial, que 9.5 millones de mexicanos salgan de la pobreza entre 2018 y 2023, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro alejan a los jóvenes de la violencia y el 79% de los centros de trabajo que participa en esta estrategia considera que ayuda a los jóvenes a salir de la pobreza. Con miras a continuar las mejoras laborales, sindicatos y empresarios coinciden en impulsar el tripartismo. Integrantes de la CENTE tomaron el control de 3 casetas de entrada y salida a la Ciudad de México como parte de sus protestas para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE del año 2007 y de la reforma educativa. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, insistió en que los responsables del accidente en el festival AC Ceremonia, donde fallecieron 2 fotógrafos, son los organizadores del evento y el oficial de Protección Civil. Tras una conversación telefónica de 2 horas entre Vladimir Putin y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos dijo que habrá negociaciones directas entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra. Afirmó que ve potencial para el comercio a gran escala con Rusia. Imer Noticias presenta El acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien. Son escenarios complejos los que se viven a nivel internacional y por supuesto también aquí en México de cara a la elección judicial del próximo 1 de junio, en el que ya se empiezan a notar, ustedes seguro ya lo ha escuchado a partir de las últimas semanas, la manera en que distintos actores políticos, actores también expresidentes, exconsejeros electorales, integrantes del sector económico han insistido en instalar una narrativa sobre
sobre lo que se avecina en torno a la elección judicial. Son narrativas basadas, y hay que decirlo así, en mentiras sobre lo que implica un proceso de tal calibre, de tal relevancia para la historia democrática del país. De esas y otras historias estaremos hablando a lo largo de los próximos minutos aquí en El Acento, tu punto de referencia, en este recorrido de 1 a 3 de la tarde. Aquí estamos acompañados, como siempre, por el gran equipo del Instituto Mexicano de la Radio en producción, Sofía Gutiérrez, Pepe Plasencia, Gem Hernández y Alberto Palomino, y en la redacción Jessica Leal, Ana María Muñoz, Luis Camarillo, Ariel Escalante, Fátima Guadarrama y también nuestra compañera Jessica, aquí en las redes sociodigitales. ¿Qué más se dijo o qué más se ha dicho a lo largo de la jornada, sobre todo en torno a este proceso, y también cuál ha sido la respuesta desde los sectores, desde el Poder Ejecutivo? Ya se han dado algunos pronunciamientos y de eso le estaré hablando, informando a continuación. Por lo pronto, ahí está este tema, Mentiras de los Amigos Invisibles, esta banda venezolana que hace referencia a situaciones, a una situación de pareja, hablando de infidelidad, de traición, pero que en esta ocasión justo la programamos a propósito de todas estas versiones falsas, de estos desmentidos que hemos escuchado a lo largo de los últimos días, y que seguramente mentira será lo que arreciará en los próximos días de cara al 1 de junio. Nos vamos con esto, una pausa, le dejo esto para la reflexión y ya regresamos. Esto es El Acento. Sigue en El Acento. Vamos de lleno con toda la información relacionada a lo que ocurrió el sábado en Nueva York con este choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Hubo ya, hay algunas novedades, ya en este momento se está presentando la información, pero antes le invito como siempre a que nos mantengamos en contacto, mantengamos la conversación más allá de estos micrófonos. Tenemos un número de WhatsApp 55 66 31 24 27, también estamos en redes sociodigitales con la cuenta @Imer_noticias en X, @Imerhoy, y también en mi cuenta @AdrianaEstela, y en Facebook, Instagram y Threads también nos encuentra como Imer Noticias. En la página web también está la información disponible en noticias.imer.mx, y arrancamos de lleno con la información. Sheinbaum denuncia campaña mezquina en caso buque escuela. Lo hizo desde el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum al hablar sobre la manera en que desde redes sociodigitales diversos actores políticos estuvieron haciendo un uso mezquino de la información del accidente allá en Brooklyn, que dejó 2 personas, 2 fallecidos, uno de ellos cadete, una de ellas era cadete y otro integrante también de la Marina, y ya desde ayer fijaba la presidenta una crítica respecto a este manejo mezquino de una tragedia. Antes de hablar acerca de todo este posicionamiento que hizo la presidenta, vamos a escuchar el informe que en este momento presentan autoridades de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos acerca de este choque del velero de Cuauhtémoc que impactó el puente de Brooklyn la tarde del sábado. Preliminares en este momento indican que estaba anocheciendo con vientos de 10 nudos desde el oeste, y la corrección era de 0,3 nudos hacia el puente. Una vez que salieron del muelle, la velocidad del buque incrementó hasta 6 nudos, y a las 8:24 de la noche una transmisión de VHF pidió asistencia de otros remolcadores en el área del puente de Brooklyn. Esto estuvo seguido por otras 2 peticiones de asistencia, y a las 8:24 y 45 segundos el mástil hizo impacto con la parte inferior del puente de Brooklyn. A las 8:27 el buque se detuvo, y a las 8:30 funcionarios de la policía estaban en el lugar. Gracias, Brian. Por favor, síganos en X,
en la página de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, subrayado News, para que tengan más detalles. Y antes de pasar a sus preguntas, quiero agradecerles a todos los socorristas que respondieron rápidamente en cuestión de 5 minutos desde el momento de la colisión. Igualmente quiero agradecer la coordinación con la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York. Agradecemos todo el trabajo que han hecho y la labor de los socorristas. Vamos a responder a algunas preguntas y antes de hacer eso voy a pedirles que levanten la mano y cuando los llame, por favor, indiquen su nombre y el medio al que representan. Y haremos lo posible por repetir la pregunta para todos en la sala. Vamos a escuchar en unos momentos más esta pregunta que se hace en rueda de prensa en este informe encabezado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, y acabamos de escuchar este reporte que presentó el investigador a cargo Brian Young, quien está respondiendo en este momento la primera pregunta de la conferencia de prensa. Lo escuchamos. Ayudó a apartar el buque del muelle. Parte de nuestra investigación será analizar las políticas y procedimientos del remolcador para estas operaciones, para ayudar al buque en el proceso de apartarse del muelle y cuáles son los lineamientos en ese sentido. Le están preguando allí reporteros que están acudiendo en esta conferencia de prensa que se realiza allá en Estados Unidos, más detalles acerca de lo que ocurrió y las primeras acciones que se llevaron a cabo después de que ocurrió este impacto del buque velero Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Young está respondiendo hasta dónde van las investigaciones y qué fue lo que ocurrió con los primeros datos que se obtuvieron a partir de ese incidente. Con el puente. Bueno, ya estábamos escuchando, hay que destacarlo, se trata del reporte que están haciendo ya en este momento las autoridades de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que ya lo veíamos ese mismo sábado. Estaba anunciando esta autoridad estadounidense que enviaría un equipo de apoyo para apoyar justo en las investigaciones y anunciaba que daría a conocer un primer reporte. Hay que destacarlo, esta conferencia de prensa también se está transmitiendo a través de las redes sociodigitales de esta autoridad que se ubica en Estados Unidos, y de acuerdo con lo que publicaban más temprano, informaba este equipo de la Junta de Seguridad en el Transporte que se encontraba reunido en la ciudad de Nueva York para realizar una investigación de seguridad sobre el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México que chocó contra el puente de Brooklyn. El equipo multidisciplinario de investigación está compuesto por expertos en operaciones náuticas, ingeniería marina y de puentes y también factores de supervivencia. Es una conferencia que ocurre en este momento en un hotel de Nueva York y es encabezada por, escuchamos también allí, Michael Graham, parte de las investigaciones y parte de los primeros reportes que se dan a conocer por parte del gobierno estadounidense en torno al accidente, a este choque del buque escuela Cuauhtémoc. Hay que destacar también que sobre esto se pronunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Inició su conferencia con un mensaje de solidaridad con las familiares de las víctimas, un mensaje de solidaridad que ya también había transmitido a través de sus redes sociodigitales cuando ocurrió el accidente. Y en este sentido, hoy la presidenta calificó como una mezquindad los señalamientos hechos por actores políticos de oposición que aprovecharon el choque del buque en el que murieron 2 tripulantes para atacar a la Secretaría de Marina y al Gobierno de México. Confirmó que ya están en curso las investigaciones para esclarecer las causas del choque, tanto por parte de la Secretaría de Marina como de autoridades de Estados Unidos, entre ellas la Guardia Costera y la Agencia Nacional de Transporte.
¿A qué se refería? ¿Por qué la presidenta hizo esta crítica? Bueno, en redes sociodigitales ustedes seguro vio como muchos mensajes más allá y antes de que se dieran a conocer las investigaciones y las causas que podrían haber estado detrás de este accidente, pues empezaron a sacar conclusiones e incluso pues comentarios que se apresuraron por sacar raja política antes, primero, incluso de lamentar la muerte de dos jóvenes, de Yamilet y Alan, ella de Veracruz, él de Oaxaca. ¿Qué nos tienes al respecto? Vamos contigo, Abye Vargas, para que nos amplíes acerca de estas declaraciones que hizo la presidenta Sheinbaum hoy respecto a lo que ocurrió con el buque Escuela Cuauhtémoc. Te escuchamos, Abye. Muy buenas tardes, Adriana, y a todo el auditorio del Acento. Pues así como la adelantas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió condolencias a las familias de los cadetes de la Secretaría de la Marina que fallecieron tras el accidente del buque en el puente de Brooklyn, en Nueva York. El sábado 18 de mayo, recordemos que el buque Escuela Cuauhtémoc chocó contra el puente de Brooklyn en Estados Unidos. Los cadetes lesionados de la Marina pues fueron trasladados a hospitales de la zona. Sin embargo, como bien lo dijiste, dos de ellos perdieron la vida pues durante su atención en los hospitales. Tras las críticas de la oposición por el accidente y pues tras atacar a la corporación, a la Secretaría de Marina, la presidenta de la República calificó estas opiniones como unos actos de mezquindad. Escuchemos a la presidenta de la República. ¿Cómo catalogo yo este ataque que recibió pues, la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Sobre todo cuando dos jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano. Precisamente pues el trabajo que hace la Secretaría de Marina pues pidió respeto hacia las familias de los cadetes que fallecieron durante el accidente. Además, pues como bien lo dijiste, informó que una parte de las investigaciones para esclarecer estos hechos lo realiza la Secretaría de Marina, mientras que otra parte está a cargo de la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos, que trabaja también con el apoyo de la Guardia Costera estadounidense. Ya explicó que las indagatorias tendrán que esclarecer a los responsables y si fue un accidente o fue producto de un mal remolque del buque. Así lo dijo. Y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación, para ver exactamente cuál fue la causa, si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga esta investigación. Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo. Y bueno, como escuchamos hace un momento aquí en el Acento, pues ya autoridades estadounidenses están informando sobre las investigaciones y tendremos que esperar a saber pues la postura de la Secretaría de Marina y autoridades mexicanas sobre este accidente y las investigaciones que están realizando. Esa es la información, Adrián. Muchísimas gracias, Abye. Y llamaba también la atención justo también la presidenta respecto a que todavía están las investigaciones en proceso, Abye. Así es, están en proceso y pues tendremos que esperar las dos partes precisamente para saber qué ocurrió, porque pues parece que el accidente se dio durante el remolque de este buque, que recordemos es de la Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina. Así es. Bueno, pues estaremos por lo pronto muy atentos a lo que siga emitiendo e informando, actualizando el gobierno federal en torno a estos hechos y por lo pronto, Abye, muchas gracias por el reporte. Estamos pendientes y también, por cierto, al respecto, la Secretaría de Marina informó que este lunes llegó al Aeropuerto Internacional de Veracruz la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc. Vamos contigo, Víctor Ramírez, para que nos amplíes esta información. Adelante, buena tarde. ¿Qué tal, Adriana, Estela, auditorio? Pues así es, la Secretaría de Marina informó que la madrugada de este lunes arribaron al Aeropuerto Internacional de Veracruz 172 cadetes y 2 oficiales de la heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, un oficial y 3 clases pertenecientes a la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc. Ello luego del percance que se registró el pasado sábado en el puente de Brooklyn durante la maniobra de zarpe de Nueva York, Estados Unidos, como parte del crucero Instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025. La Secretaría de Marina agregó que de los 22 elementos que resultaron heridos,
18 han mejorado su estado de salud y arribaron al puerto de Veracruz, en tanto que 2 permanecen en Nueva York, donde reciben atención médica especializada. Además, se están siguiendo todos los protocolos y se están llevando a cabo todos los trámites y brindando los apoyos y acompañamiento a las familias de la cadete y del marinero, quienes lamentablemente perdieron la vida y cuyos cuerpos arribarán también este lunes a México. La institución recordó que el pasado domingo el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, sostuvo una videoconferencia con los cadetes y tripulantes del buque escuela velero Cuauhtémoc con el fin de expresar su compromiso con el bienestar del personal naval y de sus familias al brindar atención médica oportuna a los heridos y el apoyo institucional, además de manifestarles que esta institución dará puntual seguimiento a las investigaciones al respecto. Por último, la Secretaría de Marina expresó su más sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Embajada y Consulado de México en Estados Unidos y a las Armadas de Naciones Amigas que han manifestado su solidaridad en estos momentos complejos. Ese es mi reporte. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Se sabe si el almirante ha dicho algún otro pronunciamiento, además del que publicó el fin de semana, en torno a estos hechos, Víctor? No, solo eso es lo que ha mencionado el almirante sobre este hecho y bueno, pues ya también mencionaron que van a estar dándole seguimiento a las investigaciones al respecto y seguramente pues informarán de lo que avance en estas indagatorias. Bueno, Víctor, pues estaremos muy al pendiente y muchísimas gracias por actualizarnos la información. Hasta luego. Hasta luego, Víctor Raúl Ramírez, pues actualizándonos también, informando acerca de estas acciones que está tomando la Secretaría de Marina en torno a la llegada de la tripulación del buque escuela Cuauhtémoc, que hay que destacarlo también. Aquel día el alcalde de Nueva York, Eric Adams, señalaba que se trató de alrededor de 277 personas las que estaban tripulando el buque escuela Cuauhtémoc, que zarpó el pasado 6 de abril desde el puerto de Acapulco para iniciar el crucero de instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025. Le confirmo, iban 277 elementos, 64 mujeres y 213 hombres, que de acuerdo con el plan para este crucero estaba contemplada la visita a 22 puertos en 15 naciones. Una travesía que evidentemente se vio interrumpida a partir de este accidente en Nueva York y seguía de acuerdo con el cronograma. La programación de este viaje incluía Reykjavik, también Dunkerque, Francia, Aberdeen, Escocia, entre otros. Bueno, pero por lo pronto, ¿le parece si vamos a escuchar también un poco más acerca de esta conferencia en la que integrantes de la Junta Nacional de Transporte, de Seguridad de Transporte en Estados Unidos, pues da más detalles, proporcionan más detalles en torno a lo que ocurrió, a este choque del buque Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn, una conferencia que encabeza el integrante de esta junta, Michael Graham, y bueno, pues allí estábamos escuchando esta información. Le estaremos actualizando muy puntualmente porque evidentemente ahora lo que sigue es ir avanzando en esta noticia, ir avanzando en cuáles son las investigaciones o los avances que se tengan en torno a las causas que estuvieron detrás de este accidente. Programas sociales ayudan a disminuir la pobreza. Fue un lunes de actualización de avances en programas sociales en la Mañanera del Pueblo, y en esta ocasión hubo mucho énfasis respecto a el impacto que han tenido las inversiones en materia social en el área de las y los jóvenes para el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero hubo una pregunta que le hicieron a la presidenta Claudia Sheinbaum: ¿qué tanto se ha abatido la pobreza en México con toda esta presupuesto que se ha destinado para los programas sociales? Y en este sentido,
sentido, la presidenta señaló, estos programas para el bienestar representan una inversión social de casi 850,000 millones de pesos. Esto ha permitido, con base en datos del Banco Mundial, que 9.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza entre 2018 y 2023. Es una cifra basada en un informe del Banco Mundial. Escuchemos la respuesta que daba la presidenta ante esa pregunta. Ya son derechos establecidos en la Constitución. Todos los programas de bienestar, los programas de la Secretaría de Agricultura representan una inversión de cerca de 850,000 millones de pesos. Es recurso que va directo a los beneficiarios. Estamos hablando de que probablemente el próximo año lleguemos a 1 billón de pesos distribuidos de manera directa a cerca de 30 millones de familias, y eso evidentemente cambia no solamente la vida de las personas, sino la economía del país. Recordaba más temprano a Alberto Nájar al dar el adelanto de este programa en la emisión Entre Líneas acerca de la manera en que durante los gobiernos de la política neoliberal aquí en México criminalizaban a la juventud, criminalizaban a las y los jóvenes, les llamaban ninis que ni estudian ni trabajan, y esa era la manera, el trato que se les daba a las juventudes. En esta ocasión ya se está hablando de otro panorama con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay un dato que también se dio a conocer esta mañana, de que el 79% de los centros de trabajo que participan en esta estrategia considera que además ayuda a la juventud a salir de la pobreza. Son más de 3 millones de jóvenes las que han formado parte de este programa a lo largo de los últimos 5 años, y escuchemos mejor la manera en que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños, describió el impacto de estos programas sociales en la juventud. Y derivado de los mecanismos de seguimiento a los centros de trabajo participantes, destacamos que el 88% de estos consideran que Jóvenes Construyendo el Futuro aleja a los jóvenes del crimen y la violencia, mientras que el 79% de los centros de trabajo consideran de igual manera que Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda a la juventud a salir de la pobreza. Si bien el programa está presente en todo el país, lo que estamos haciendo en los últimos tiempos por instrucciones de nuestra presidenta es atender las causas que generan la desigualdad en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad en lo referente al eje de atención a las causas. Le decía este dato, 3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años se han incorporado a este programa desde el año 2019. La mayoría, 6 de cada 10, son mujeres. El secretario del Trabajo indicó que el programa ha representado una inversión histórica de 139,000 millones de pesos. Y hay un dato también adicional que arroja el INEGI de cómo este programa ayuda a que las y los jóvenes puedan encontrar con mayor facilidad un trabajo. Se habla, y de acuerdo con la información que se proporcionó esta mañana, 7 de cada 10 jóvenes que han formado, que se han incorporado a este proyecto, encuentran un empleo. El Gobierno de México brinda a los jóvenes este apoyo económico, que ya es el equivalente de un salario mínimo vigente al centro de México, la zona general del país, y esto equivale a 8,480. De 2019 a 2025, el programa ha atendido a más de 3 millones de jóvenes en todo el territorio nacional, de los cuales destaca que el 60% son mujeres y 40% hombres, significando además una inversión histórica de 139,000 millones de pesos en la juventud. De los jóvenes que participan, 7 de cada 10 pueden encontrar después de su participación en el programa un empleo u ocupación productiva. Los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tienen 3 veces más probabilidad de encontrar un empleo frente a las y los jóvenes que no participan. Así que bueno, hay un dato adicional también. Le estoy hablando de una convocatoria. El próximo 2 de junio inicia el periodo de inscripción al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que las personas interesadas puedan ser vinculadas a centros de trabajo. Hubo también otro reporte por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar respecto a todas las becas, los apoyos que se han entregado en beneficio de estudiantes. El coordinador nacional de este programa, Julio César León Trujillo, señaló que en total las
las becas del gobierno mexicano ya benefician a más de 13 millones de personas beneficiarias. Detalló que al bimestre esto significa una dispersión de casi 24 mil millones de pesos, lo que representa que la inversión anual supera 119 mil millones de pesos. Las 3 becas hoy en día ya representan 13.142.470 becarios y al bimestre existe una dispersión de superior a los 23.974 millones de pesos. Y para esos estudiantes la proyección anual supera los 119.870 millones de pesos, aunque el presupuesto autorizado pues es 128.000 millones de pesos. Como pueden ver, es un presupuesto cuantioso, un presupuesto grande, porque así de grande es el compromiso con la educación de la presidenta y del gobierno de México. Y justo vamos a hablar de esto a continuación porque le estamos hablando de casi más de 3 millones de personas beneficiarias de estas becas del bienestar. Y para ello vamos a hablar a continuación con Julio César León Trujillo, coordinador de estos programas, de este programa social, Becas para el Bienestar. Bienvenido, Julio. ¿Qué tal, Adriana? Pues muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de que a través de tus micrófonos podamos informar a la población de nuestro país de qué manera vamos avanzando en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Pues creo que han sido buenas noticias, pero pues la información, pues qué bueno que pueda ser de manera muy puntual. Y justo le quiero preguntar acerca de esto, cómo se ha dado este crecimiento en torno a el número de personas beneficiarias de estas becas para el bienestar. ¿Cómo ha crecido este padrón de personas beneficiarias, Julio? Sí, pues mira, la presidenta lo que ha anunciado es que vamos a ir de poco en poco. Ahora estamos universalizando la educación secundaria. Después de forma gradual iremos incorporando a primaria, iremos incorporando a preescolar. ¿Cuánto representará más? Son 12 millones de estudiantes que se encuentran en educación primaria. Entonces ese es el reto que representará en el siguiente ciclo escolar, de forma gradual ir incorporando a cada uno de los estudiantes. El objetivo es pues abarcar todo preescolar, todo primaria, todo secundaria, ya que pues hoy en día el nivel bachillerato, el nivel medio superior, pues esa beca universal heredamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo que corresponde es que pues demos seguimiento para que se mantenga la universalidad en este nivel académico también. ¿Qué es lo que permite, Julio, a las personas, a las y los estudiantes, el poder tener esa beca? Le pregunto, por ejemplo, la relevancia, la importancia que tiene un apoyo de este tipo, sobre todo para los estudiantes, las y los estudiantes que viven en las zonas más marginadas del país. Julio. Sí, mira, hace unos ayeres cuando la presidenta a mí me invita a ser parte de su gobierno y llevar la coordinación de becas en el país, para mí pues hace mucho sentido, pues porque no es solamente impulsar este gran sistema de becas en el país, sino pues yo soy un fiel testigo de que una beca hace la diferencia entre estudiar y no estudiar. Entonces, ¿de qué manera ayuda, de qué manera impacta? Pues que los estudiantes tengan lo mínimo indispensable para ir a la escuela, tengan lo mínimo indispensable para cumplir en sus asignaturas, por ende su permanencia, y lo que esperamos es la conclusión de su preparación académica. Se los he dicho en diversas ocasiones, el objetivo es que nuestros estudiantes puedan soñar, eso no cuesta, pero lo más gratificante, sin duda alguna, es materializar esos sueños. Y ojalá y que con este gran sistema de becas y acompañando a los estudiantes con este recurso, pues puedan ellos concluir sus estudios, cumplir sus metas, cumplir sus sueños y tengamos jóvenes de mucha productividad en un futuro no muy lejano. Julio, usted que ve de cerca, que conoce de cerca estas, no solo las cifras, sino también a las personas que son beneficiadas con estas becas, ¿cómo es el impacto de estos apoyos en el día a día de ser estudiantes, de ir a la escuela? ¿Cómo les llega este apoyo para la vida cotidiana? Pues mira, hemos hecho nosotros el levantamiento de algunas encuestas, entrevistas, unos muestreos, tanto en Rita Cetina como en los otros niveles, pero especialmente en Rita Cetina, papás, mamás, tutores, pues sí la reciben con mucho ánimo y dicen que eso lo van a utilizar pues para la mochila, los útiles escolares, para la alimentación de los estudiantes, y lo que más llama mi atención es
cuando nos dicen si esto lo hubiera tenido, si esta oportunidad, si esta beca la hubiera tenido en aquel momento cuando yo era estudiante, pues seguramente hubiera podido estudiar por lo menos la secundaria, por lo menos el bachillerato, por lo menos algo, y muchos de ellos pues se quedaron en el camino por no contar con un apoyo de este tipo. Yo todavía recuerdo hace unos años que todavía era estudiante, pues para nosotros resultaba impensable que pudiéramos tener una beca de este tipo. De la beca que te hablo, yo tuve que irme a dar clases un año como instructor comunitario en CONAFE y poder ganarme una beca de 3 años para que me pudiera permitir tener algo que me acompañara para poder terminar mi carrera. Entonces, lo está tomando con mucho entusiasmo la ciudadanía. Y en los jóvenes, pues híjole, especialmente los de licenciatura, pues nos dicen que eso les ayudará bastante. Son 5,800 pesos de forma bimestral. Entonces ellos pues nos dicen, con esto me va a alcanzar para los pasajes, me va a alcanzar pues para los trabajos que nos dejan. Entonces, híjole, pues es muy satisfactorio pues poder ver que hay ilusión en ellos y en ellas de poder avanzar hacia adelante. Y que puedan pues evidentemente aprovechar estos recursos para que puedan continuar sus estudios, Julio. Sí, claro, pues insisto, no solamente buscamos la permanencia, que la permanencia es algo súper sustancial y súper importante para nosotros. Es mucho más seguro que un estudiante se encuentre en la escuela que se encuentre en la calle. Si se encuentra en la calle, pues puede correr muchos peligros, puede ser presa fácil de alguien que se dedique a cosas turbias o puede ser caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Entonces, su permanencia al interior de la escuela para nosotros es muy importante, pero no solamente la permanencia, también queremos la conclusión de su preparación académica. En este sentido, ¿qué han encontrado? ¿Cuáles son los desafíos o el mayor desafío que tiene actualmente estas becas para el bienestar, Julio? Pues ir disminuyendo día con día la deserción escolar. Queremos que pues los estudiantes que llegan al bachillerato concluyan su bachillerato, bueno, desde primaria, ¿no? De aquellos que llegan a preescolar, pues terminen el preescolar, los que llegan a primaria terminen la primaria, pasan a secundaria igual, y pues así lo mismo en bachillerato y en licenciatura. Entonces, el reto mayúsculo que tenemos, pues es ir abatiendo la deserción escolar día con día. Mira, para darte unos datos, con lo que ha pasado con la universalidad. Digo, es muy pronto para que hagamos un análisis del avance de Rita Cetina, puesto que acabamos de universalizar apenas con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de México. Pero en donde sí podemos ver algo, una disminución significativa es en media superior, porque esta fue universal desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira, la revisión que tenemos en educación media superior, de los jóvenes que están en bachillerato, la deserción escolar en 2018, antes de la universalización de la beca, era del 14.5%. Ahora para el 2023, que fue en donde tenemos la medición, redujo al 11.2%. Y así, pues esperemos que de poco en poco vaya reduciendo aún más y tengamos a los jóvenes en la conclusión de su preparación académica. Prácticamente redujeron 3 puntos, ¿no? Es correcto. Y en este sentido, ¿hay una meta, Julio, para el final del sexenio respecto a cuánto se podría reducir o el porcentaje de reducción de la deserción escolar con base o como resultado de estas becas del bienestar? ¿Se tiene alguna meta estimada? Pues nosotros estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para reducirla, pues por lo menos reducir 1, 2 puntos más. Sí. Y yo creo que eso lo vamos a lograr en media superior, porque mira, teníamos una estimación de 1.5 millones de estudiantes de nuevo ingreso. Ya. Y gracias al trabajo que realizamos en esta ocasión, no solamente con la información que proveen los subsistemas de media superior, sino ahora acompañado con una plataforma que lanzamos de Benito Juárez, en donde se pudieron registrar los estudiantes, no solamente captamos al 1.5 millones que teníamos previstos, sino captamos a 200,000 estudiantes más. Es decir, llegamos a 1.7. Esto significa que jóvenes regresaron a la escuela o entraron más jóvenes de secundaria a la escuela. Entonces creemos que vamos a poder pues seguir reduciendo este
porcentaje de deserción escolar de forma importante de poco en poco. Nada más por último, Julio, voy a retomar la cifra que usted nos proporcionaba, que también proporcionaba en la mañanera, si mal no recuerdo, es más de 13.142.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciben alguna de las becas para el bienestar. ¿Es así, verdad? Es correcto, 13.142.470 y esperamos cerrar las cifras en casi 14 millones de beneficiarios. Sí. Todavía seguimos captando. Ahora en junio voy a entregar más o menos como 350,000 tarjetas de Rita Cetina, de todos aquellos papás, mamás, tutores que por alguna razón u otra no se registraron, y ahora que fuimos a las asambleas, ahí los registramos en papel, o a quienes presentaron una inconsistencia. Entonces serán 350,000 tarjetas más que se suman a lo que ya hemos entregado de los 2.9 millones de tarjetas. Solo por último, ¿cuántos de estos beneficiarios, de estos estudiantes beneficiados ya tienen su tarjeta? Todos ya tienen su tarjeta. Ajá. Bueno, nos queda un piquito. Sí. Del 1.7 millones que vamos a entregar en media superior, llevamos 1.6, nos queda 100,000 por entregar. Sí. De los 180,000 de educación superior, hemos entregado 164,000, ya nos queda un piquito, en donde sí ya hemos concluido lo que teníamos por entregar es en Rita Cetina. Nada más voy por aquellos que son registros de reciente incorporación. Nada más por último, Julio César, si nos puede comentar para nuestras audiencias, para las y los jóvenes que nos estén escuchando, para madres y padres de familias que estén interesados en que sus hijos, o en el caso de las y los jóvenes quienes quieran incorporarse también y formar parte de las personas beneficiadas con estas becas, ¿dónde se inscriben? ¿A dónde llaman, Julio César? Sí. Les pido a mamás, papás, tutores, a estudiantes de media superior y a estudiantes de educación superior que se mantengan bien pendientes. En septiembre, octubre, vamos a volver a abrir las plataformas, tanto de Rita Cetina como de Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, para todos aquellos que ingresan a este nuevo ciclo escolar. Entonces, manténganse pendientes para que hagan su incorporación. En la Coordinación Nacional de Becas estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nadie se quede fuera, pero es importante que se mantengan al pendiente de las convocatorias para que puedan hacer su proceso, puedan hacer su trámite y muy pronto ya sean beneficiarios de este gran sistema de becas que dirige la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Julio César, pues le agradezco muchísimo por este tiempo y por detallarnos pues de manera tan amplia todo lo que implica, y sobre todo pues el más reciente informe y también los objetivos que se buscan con estas becas para el bienestar. Muchísimas gracias. Al contrario, a ti, Adriana, gracias por permitirme informar a la población de nuestro país, y yo quedo a la orden si surgiera alguna necesidad de aclarar algo adicional con las y los becarios. Pero bueno, seguiremos trabajando arduamente para que se instale de forma adecuada este gran sistema de becas en el país. Muchas gracias, Julio César. Ahí estábamos escuchando a Julio César León Trujillo, coordinador de becas para el bienestar, ampliándonos la información acerca de uno de los programas sociales clave del actual gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sheinbaum recibe a nuevos embajadores en México. Una cita diplomática muy relevante es la que se registrará hoy en Palacio Nacional, esta ceremonia de entrega de las cartas credenciales por parte de la presidenta Sheinbaum a las y los nuevos embajadores acreditados en nuestro país. Entre ellos, por supuesto, la atención estuvo en el nuevo representante, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, de quien ya en la mañana escuchamos las expectativas que se tienen respecto a cuál va a ser su tarea y cómo va a ser la relación que sostendrá con el gobierno federal, con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo después de lo que ocurrió y lo que pasó en la anterior administración en materia diplomática con el anterior embajador, Ken Salazar. Ahora viene otro tono, sobre todo en temas clave en esta relación Estados Unidos-México, que son migración, seguridad y especialmente también el tema económico. Regreso con Abye Vargas, pero que nos amplíes, Abye, la información que ha ocurrido hasta el momento en torno a esta noticia. Buena tarde, Abye.
Muy buenas tardes, Adriana. De nueva cuenta, un gusto saludarte a ti y todo el auditorio de El Acento aquí en Imer Noticias. Pues como lo adelantas, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió, después de las 2:30, recibido a los nuevos embajadores que están o van a ser acreditados en nuestro país para entregar sus cartas credenciales. Entre ellos, como bien lo dijiste, pues el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Además, pues la presidenta de la República recibirá las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la República Argelina Democrática Popular, Mesut Mequila, de la República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana, de la República de Colombia, Carlos Fernando García Monosalva, de la República Eslovaca, Milán Zigán, y de, por supuesto, Estados Unidos, Ronald Johnson. Cabe destacar, pues, que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, llegó desde el 15 de mayo a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y como bien lo dijiste, pues hay una gran expectativa sobre su trabajo, pues es un gobierno bastante diferente al que representó Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos. Pues claro está que con una clara distinta, ¿no?, de cómo se van a comportar, ya que pues el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, llega con esta política arancelaria en torno a México y otros países del mundo. Entonces, pues el foco está principalmente en el embajador de Estados Unidos, y ya veremos posteriormente cómo se da esta ceremonia, que como te digo, empezó a recibir a los embajadores posteriormente de ahí de las 2:30, 1 de la tarde en Palacio Nacional. Esa es la información, Adrián. Estamos muy al pendiente, Avie, de lo que se diga, de lo que surge, y también pues de las lecturas que evidentemente se van a dar en torno a este ya inicio, prácticamente el inicio formal de la misión diplomática del nuevo embajador estadounidense en México. Muchas gracias, Avie. Así es, y estamos al pendiente, Adrián. Claro que sí, Avie Vargas con toda la información. Él, como siempre, muy atento a todos los pasos, todo lo que ocurre dentro de este recinto considerado, pues, que está ubicado en el epicentro político de nuestro país, y bueno, todas las decisiones que también ocurren en torno a al recinto histórico dentro de esta inmueble que es el Palacio Nacional. Pero hablando de eso, ya mencionábamos que en Salazar, usted recordará todo lo que ocurrió en la anterior gestión, cómo era el vínculo entre el expresidente López Obrador y también el embajador de Estados Unidos en México. Recordemos que hasta incluso el embajador iba de manera, pues por lo menos cada mes sí se le veía allí en Palacio Nacional a Ken Salazar, y ahora, bueno, eso ya quedó en la anterior administración. Bien, ya hay un nuevo gobierno aquí en México, y esto se lo digo porque vale la pena también hacer un repaso de cómo ha sido el paso de los otros embajadores estadounidenses en nuestro país y también la forma en que han operado. Toda esta información la tiene mi compañero Luis Camarillo Carvajal. La relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por una asimetría histórica, y las y los embajadores estadounidenses han jugado un papel clave en la promoción de los intereses de su país, a menudo con un enfoque que puede interpretarse como injerencista. En la actualidad, la relación bilateral está bajo un contexto complejo, como la propuesta republicana de imponer un arancel del 5% a las remesas, el adelanto en la revisión del TEMEC para el segundo semestre del año, así como la designación de los cárteles de la droga en México como grupos terroristas. Si soy confirmado, esos valores de iniciativa, emprendimiento e integridad permanecerán constantes en mi empeño por promover los intereses de Estados Unidos en México. Nuestra relación con México es de suma importancia y compleja. Compartimos una frontera de casi 2,000 millas y nuestra profunda integración económica, los desafíos de seguridad fronterizos, compartidos y los fuertes lazos culturales reflejan el papel de México como un socio esencial. Si soy confirmado, promoveré las principales prioridades de seguridad nacional de esta administración, incluyendo asegurar nuestra frontera de los flujos de drogas ilegales y extranjeros, asegurando un campo de juego justo para las empresas y los trabajadores estadounidenses. Escuchábamos al actual embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien en marzo pasado, durante su comparecencia en el Congreso estadounidense, enfatizó que su prioridad es colaborar con las autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado. Allí dejó abierta la posibilidad de realizar operaciones unilaterales si la seguridad de los ciudadanos estadounidenses estuviera en riesgo. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Johnson ha servido a Washington durante más de 4 décadas, primero como oficial del ejército, luego como miembro de la comunidad de inteligencia y después como embajador en El Salvador.
Estuvo desplegado en Irak y Afganistán para combatir el terrorismo, pasando por los Balcanes, donde formó parte de un grupo dedicado a la búsqueda y captura de los acusados de crímenes de guerra. Tras su llegada a México, Ronald Johnson visitó la Basílica de Guadalupe, pero ese mismo día acudió a una cena organizada por un personaje ligado a la ultraderecha, el exactor Eduardo Verástegui, a quien calificó como su hermano. Que Dios les bendiga a todos. Y gracias a México para hermano aquí y mis otros hermanos y hermanas. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Ken Salazar, de agosto de 2021 a enero de 2025, fue senador y secretario del Interior durante la administración de Barack Obama y fue nombrado por el entonces presidente Joe Biden. Su experiencia política y su origen hispano lo presentaron como un diplomático cercano a las comunidades mexicanas, así como cercano al gobierno federal mexicano. Periódicos estadounidenses reportaron que funcionarios de ese país le tenían desconfianza por su acercamiento con el gobierno de México, pues parece contradecir las políticas de su propio gobierno por alinearse con el presidente López Obrador. Llegó a publicar el diario The New York Times. Constantemente hacía declaraciones de las cuales luego se retractaba, como en 2022 manifestó la preocupación del gobierno de Biden por la iniciativa de reforma eléctrica que impulsaba el gobierno federal. No obstante, en una de sus constantes visitas a Palacio Nacional, se retractó y dijo que AMLO empuja con razón la reforma eléctrica. Entonces México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Además, Salazar fue criticado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios sobre la reforma al Poder Judicial en 2024, cuando advirtió sobre los riesgos para la inversión extranjera. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. López Obrador lo acusó de injerencista y anunció una pausa en la relación con la embajada estadounidense, argumentando que Salazar violaba el principio de no intervención. Christopher Landau, de agosto de 2019 a enero de 2021, el abogado y diplomático nombrado por Donald Trump durante su primer mandato, no tenía experiencia previa en México, pero contaba con un enfoque en relaciones comerciales y migración. Obviamente hay retos en la relación bilateral, pero son los retos que se esperan en cualquier relación tan cercana. Realmente no podemos perder cuenta del enorme sincretismo que existe entre nuestras naciones a todo nivel, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel familiar. Llego aquí para escuchar y aprender. Landau fue señalado de apoyar la negociación del TEMEC, promoviendo los intereses de las empresas estadounidenses. Su énfasis en la seguridad fronteriza y la migración fue visto como una extensión de la política antimigrante de Trump y constantemente pedía a México reforzar la contención de caravanas migrantes. Fue criticado por su bajo perfil en temas de derechos humanos y por no cuestionar públicamente las políticas del presidente López Obrador, lo que algunos interpretaron como una estrategia para evitar conflictos mientras se aseguraban los intereses comerciales de Estados Unidos. Landau mantuvo un enfoque pragmático y hasta de influencer de redes sociodigitales, pero su silencio en temas sensibles y su alineación con la agenda de Trump reforzaron la percepción de que los intereses estadounidenses primaban sobre una relación equitativa. Roberta Jacobson, de junio de 2016 a mayo de 2018, diplomática de carrera con experiencia en América Latina, nombrada por Barack Obama y brevemente en el cargo bajo la administración Trump. Jacobson fue clave en la renegociación inicial del TLCAN, predecesor del TEMEC, y en la gestión de la crisis migratoria. Jacobson intentó suavizar la relación bilateral con un enfoque diplomático, pero las políticas migratorias de su gobierno lo colocaron en una posición de aparente injerencia, perpetuando la imagen de un México subordinado a las prioridades de Washington. Fue acusada por activistas y organizaciones civiles de presionar a México para aceptar el programa Quédate en México, que obligaba a solicitantes de asilo y otros migrantes a esperar en nuestro país.
Anthony Wayne. De junio de 2011 a julio de 2015, su gestión en México se desarrolló en un contexto de cooperación bilateral intensificada, pero también de tensiones derivadas de la asimetría entre ambos países, lo que alimentó críticas sobre un perfil intervencionista en algunos sectores mexicanos. Wayne supervisó la implementación de más de 90 nuevos programas bajo la iniciativa Mérida, un plan de cooperación en seguridad valuado en $2.500 millones. Promovió la cooperación en inteligencia y seguridad, incluyendo esfuerzos para combatir el tráfico de armas y drogas. En 2019, tras el asesinato de la familia Levarón, con doble nacionalidad en Bavispe, Sonora, Wayne abogó por una cooperación más estrecha entre ambos países para enfrentar el crimen transnacional, argumentando que los cárteles socavan la soberanía de ambas naciones. Carlos Pascual, de octubre de 2009 a marzo de 2011, diplomático y experto en energía nombrado por Barack Obama. Su gestión estuvo marcada por la iniciativa Mérida, un plan de cooperación en seguridad. Pascual fue criticado por filtraciones de cables diplomáticos vía Wikileaks que revelaban su opinión crítica sobre la estrategia mexicana contra el narcotráfico. La iniciativa Mérida que Pascual impulsó fue vista por algunos sectores de México como una forma de intervención estadounidense, ya que promocionaba fondos y equipo a cambio de mayor influencia en la política de seguridad mexicana. Analistas han señalado que los embajadores estadounidenses en México han operado en un contexto de asimetría bilateral, promoviendo agendas que, aunque presentadas como cooperativas, a menudo priorizan los intereses de Estados Unidos en seguridad, comercio y migración. Para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Gracias a Luis por este repaso tan claro de lo que ocurrió en este papel y esta relación que tenían los embajadores estadounidenses con los distintos gobiernos en México. Pero ahora, ¿qué viene? Y le decía, hay analistas que han señalado que la migración, la economía y la seguridad son los temas más importantes en la agenda bilateral México-Estados Unidos, pero no dejamos de lado también el perfil que tiene Ronald Johnson, un ex boina verde con no mucha trayectoria diplomática, pero que también vale la pena recordarlo cuando llega el 15 de mayo. Su llegada ocurre luego de que la agencia, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dio a conocer que agencias estadounidenses participaron en un operativo, supuestamente participaron en un operativo para el desmantelamiento de 3 laboratorios para producir drogas en el estado de Sinaloa. Una situación, una información que dio a conocer de manera oficial una agencia del gobierno estadounidense y que al día siguiente fue desmentida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso ocurrió previo a la llegada de Johnson y también vale la pena recordar otro hecho, las spots que se difundieron en canales de YouTube acá en México e incluso en señal abierta durante un partido de fútbol por parte de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem, en donde se criminalizó a las y los migrantes, una situación que también fue criticada, fue cuestionada por la presidenta Sheinbaum. Y también, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, esta iniciativa que también ha causado mucho revuelo, mucha polémica, sobre todo rechazo, que está en la Cámara de Representantes estadounidenses, que propone aplicar un impuesto de 5% a las remesas. Entonces, así el contexto complejo que hay en la relación México-Estados Unidos y a la que se incorpora para su misión diplomática el nuevo embajador Ronald Johnson. Tenemos los detalles con Natalia Matamoros. La llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ocurre en un contexto complejo en las relaciones entre ambos países. Por un lado, se da en medio de la polémica generada por la propuesta en la Cámara de Representantes de imponer un arancel de 5% a las remesas, la controversia por versiones desmentidas de agencias estadounidenses sobre un operativo contra el narcotráfico en Sinaloa, así como el adelanto en la revisión del TEMEC para el segundo semestre del año. Analistas en el campo de las relaciones internacionales hablaron para Imer Noticias de las expectativas sobre el rol que Johnson, un ex boina verde y empresario con escasa trayectoria diplomática, desempeñará una vez que asuma el cargo. Montserrat Soberanes, especialista en las relaciones internacionales y diplomacia, indicó que Johnson llega en medio de las negociaciones por la propuesta de imponer aranceles al sector automotriz, acero y al aluminio mexicano por parte del gobierno estadounidense.
Sin embargo, a su juicio, esta medida, bajo una perspectiva positiva, le abre a México la oportunidad de innovar sus productos y expandir aún más sus canales comerciales con otros países. Escuchemos. Los aumentos de estos aranceles, no todo es totalmente negativo, sino que también esta elevación representa oportunidades para el sector, no solamente para la diversificación de comercios como hacia otros países como China, hacia inclusive Medio Oriente, Latinoamérica, etcétera, sino que también hace que varias empresas estén adoptando otras medidas que me atrevo a decir resultan innovadoras para la industria mexicana, como la sustitución de materiales, ya sea con plástico de ingeniería, que es un tipo de plástico más ligero y más económico que se produce acá. En materia de migración, según Soberanes, Johnson va a declinar a favor de la contención migratoria a través del apoyo al reforzamiento de la seguridad en la frontera y deportaciones masivas. Escuchemos. Como lo hemos visto a lo largo de su trayectoria y también sobre su estadía en El Salvador, como él aplaudió justamente, o más bien llevó a cabo estas políticas de migración contenciosas. Es decir, pues como un militar, pues operando en las zonas, por ejemplo, estratégicas, pues de deportaciones masivas ilegales. Para el internacionalista Jorge Aljovín, la relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, ya que por momentos ha estado llena de cooperación estratégica, pero también de algunos roces y presiones. A su juicio, con la llegada de Ronald Johnson como embajador estadounidense en México, el escenario bilateral estará plagado de tensiones, incomodidades y de una agenda que, en lugar de cooperar, dará pie a escenarios confrontativos. El analista consideró que Johnson, previo a su arribo a México, asumió una postura intervencionista en materia de seguridad y migración. Señaló que, a diferencia de su antecesor Kenneth Salazar, quien buscaba trabajar de forma conjunta con México para erradicar a las organizaciones criminales y promover una migración ordenada, Johnson buscará imponer su agenda e incluso podría seguir asumiendo posturas agresivas respecto al uso de las fuerzas de seguridad norteamericanas para hacerle frente a los cárteles del crimen organizado. Para el experto, este comportamiento menos diplomático y más agresivo podría frenar avances significativos en las relaciones bilaterales entre ambas naciones en las áreas de seguridad, migración y comercial, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido firme y ha insistido en el tema del respeto a la soberanía y, por lo tanto, no cederá a las imposiciones. Escuchemos. Todo esto lo que va prefigurando es una relación que no será tan tersa como lo fue con Ken Salazar, sino más bien una agenda donde se buscarán resultados por parte del gobierno americano, pero veremos cómo se logran esos resultados, esos propósitos. Y creo que también otra arista importante es que también este actual embajador estará mucho más ligado a la Secretaría de Estado, de por sí ya la Casa Blanca, pero también a la Secretaría de Estado de Marco Rubio y también del ex embajador en otro gobierno como fue Christopher Orlando. Aljovín no descarta que el nuevo embajador Johnson, por su dilatada experiencia militar, trate de encabezar operaciones encubiertas para obtener información en términos de inteligencia sobre el trabajo que ha venido desarrollando México para combatir la delincuencia organizada. Vamos a escuchar. Me parece que más bien vendrá con una voz mucho más fuerte de tratar con los mecanismos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y ser justamente el primer frente e informar directamente al presidente Trump para ver si se toman o no las acciones de intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que será una relación mucho más áspera, una relación donde su propio perfil como ex boina verde, pues lo que hace es que este personaje estará tratando de estar encubierto con varios efectivos al interior de México para tener una mejor información en temas de inteligencia. El éxito de las relaciones bilaterales, según los expertos, radica en dejar de lado las imposiciones y los intereses que pretende imponer un solo bando para dar cabida al respeto, la diplomacia, el diálogo y el trabajo coordinado, y, de esta forma, estrechar lazos de armonía y propiciar el desarrollo sostenido de ambas naciones. Este lunes está previsto que Johnson, quien llegó el pasado 15 de mayo a México, será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Nacional para la entrega de sus cartas credenciales, con lo que iniciará de manera oficial su labor diplomática en el país. Para Imer Noticias, Natalia Matamoros. Hace más de 5.000 años, hubo como 15.000 años en que no estuviste tan presente en la tierra como en los últimos años. Pasaban como chiflonazos, tantos siglos sin tus abrazos, flores machucadas, pobres años sin aroma, páginas deserenadas. Es Elena Poniatowska de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Es un tema que ha sido considerado como todo un himno para homenajear a Elena, helenísima, la cronista, la novelista, la periodista, la escritora, la doctora honoris causa, la activista, una luchadora, una defensora, una mujer apasionada de las letras y quien ha descrito en numerosas ocasiones la literatura, el oficio de la literatura, y que ha señalado, dijo recientemente en una conferencia, el periodismo es un veneno que se convierte en una pasión. La hemos visto a sus 93 años de edad que hoy cumple, la hemos visto participando, siendo madrina, por ejemplo, de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la hemos visto también allí en Palacio Nacional, estando en primera fila, reportera, pero una reportera, una periodista homenajeada. Es Elena Poniatowska. Ha sido entonada también en fiestas con escritoras, escritores, todo un integrantes del sector literario, del mundo literario, en el que sabemos muy bien, Elena se mueve como pez en el agua. Celebramos así este aniversario de su nacimiento, de Elena, la grande, Elena, helenísima. Pasaban como chiflonazos, tantos siglos sin tus abrazos, flores machucadas, pobres años sin aroma, páginas deserenadas. El acento te informa. Prevén que aumente campaña negra contra elección judicial. Y regresamos en el acento con esta proyección que ya es más bien, esta proyección que ya se convirtió más bien en un hecho. Cuando faltan menos de 15 días de la elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la campaña de la oposición para boicotear el proceso surta efecto en la ciudadanía. Esto lo dijo respecto a los pronunciamientos que se han hecho, que se han arreciado desde mediados de mayo para llamar a la población, a la ciudadanía mexicana a no participar, prácticamente a boicotear este proceso para elegir por voto directo a las y los integrantes del Poder Judicial. Lo decíamos, una elección inédita, una elección del Poder Judicial que pues ya está todo preparado. Estamos a solo unos días de que se lleve a cabo este proceso y se han dado pronunciamientos de distintos sectores. A finales de abril leíamos al expresidente Ernesto Zedillo de repente dejando el silencio que lo había caracterizado por años y sale a la opinión pública para denostar la reforma judicial. Luego se han venido intensificando, se han venido sumando más voces, el expresidente Vicente Fox, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el exconsejero electoral Ciro Murayama, entre otros, y por supuesto también hay empresarios como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, que abiertamente llamó a boicotear este proceso. Esta fue la respuesta de la presidenta. La presidenta está renunciando a su derecho a poner a los ministros. Es decir, si nosotros no hubiéramos empujado la reforma, ¿quién hubiera decidido los próximos ministros y ministras? La presidenta. Entonces, en mi caso, renuncio a esa atribución que me daba la Constitución para que elija quién, el pueblo.
¿Cómo pueden decir que es mejor que elija la presidenta con la que no están de acuerdo? Imagínense su contradicción. A que elija el pueblo, una elección democrática. Pero además dicen que eso es autoritarismo y que ahora Morena va a tomar el control de la Corte. Es la decisión del pueblo, por quien vote el pueblo. Por eso decimos que México va a ser un país más democrático el 1 de junio. Hay algunos que no les gusta esto, porque quieren ¿qué querían? Que siguiera decidiendo pues un grupo, como era antes en el periodo neoliberal. Pero no, en 2018 cambió México. ¿Para qué? Para que gobierne el pueblo, para que haya democracia, que quiere decir el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una frase, por cierto, de Abraham Lincoln. Entonces, pues no. Ahora, llaman a no votar y creen que su campaña de no votar va a tener impulso o asidero en el pueblo. No, la gente va a ir a votar libremente. Y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos ejercer nuestro derecho ese día. 1 de junio, elecciones para elegir al Poder Judicial en nuestro país. Hay que ir a votar para mostrar que en México, ¿quién manda? El pueblo. Esto lo dijo después de que ayer, justo en la gira por Baja California Sur, nuevamente insistía y recordaba también las denuncias y sobre todo el mismo reconocimiento que hace la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, respecto a el grado de nepotismo que existe dentro del Poder Judicial. Esto lo dijo durante las giras. También hemos escuchado a la presidenta cómo al realizar estas giras por los estados, pues nuevamente insiste en su llamado a la participación de la ciudadanía en los comicios del 1 de junio. En esta ocasión aseguró que la razón por la que se hizo la reforma judicial es porque el Poder Judicial está mal. Por un lado piden Estado de Derecho, estos adversarios políticos hablan, se llenan la boca de decir que haya derecho, que haya Estado de Derecho en el país, pero no dicen nada cuando el Poder Judicial ampara delincuentes, libera delincuentes, o cuando no resuelven problemas de pago de impuestos, que es evidente que se deben pagar y que se almacenan en los cajones por muchos años. Ahí no se dice nada. Entonces, ¿por qué surge la reforma al Poder Judicial? Pues porque el Poder Judicial está mal. Hay mucha corrupción, porque la justicia no es pareja, porque quien tiene dinero tiene justicia y quien no tiene dinero no tiene acceso a la justicia, porque decidieron actuar en contra del Poder Legislativo y porque liberan delincuentes y no hay sanción a ningún juez, porque el Consejo de la Judicatura está dirigido por la presidenta de la Corte. También adelantó que la campaña de la oposición contra su gobierno va a continuar incluso después de la elección judicial, pero aseguró que ella siempre se mantendrá cerca del pueblo. Hay una campaña, eso sí, en contra de la presidenta, en contra del gobierno, en contra de nuestro movimiento, pues porque ya faltan 15 días, 14 días para la elección. Entonces va a haber esta campaña, estos 14 días van a seguir y seguir y seguir y seguir. Y probablemente después de la elección también, antes y después. ¿Qué hacemos nosotros? Estar cerca del pueblo, cerca, siempre, siempre, siempre. Fue lo que nos comprometimos, es nuestro mandato y no lo vamos a traicionar jamás, porque nosotros llegamos por un movimiento social de muchos años, muy amplio, muy amplio, de todos los sectores sociales, harto de la corrupción, de los privilegios, de la antidemocracia, porque no se nos olvide que hubo en el periodo moderno 3 fraudes electorales, el del 88, el del 2006 y el del 2012. Entonces, ¿cuál democracia? ¿La compradera de votos del 2012? ¿O el haya sido como haya sido del 2006? No, eso no es democracia. Democracia es que el pueblo decida y va a decidir el 1 de junio y nos da mucho gusto, estamos muy contentos. Yo estoy contenta porque va a ser una participación amplia y libre. Y sobre todo cuando vemos, o estos mensajes pues cobran una mayor relevancia, cuando vemos quiénes son los personajes que están detrás de estos llamados a boicotear la elección, a no salir, a votar, en lugar de ir a las casillas, pues participar en una marcha que también está convocada para el 1 de junio. Hay quienes incluso ya anunciaron que van a llevar a cabo clausuras simbólicas, la cláusula simbólica de casillas en días previos a la elección. Pero por eso es muy importante identificar, saber quiénes son algunas de estas voces que están llamando a rechazar y no votar en la elección judicial. Esta información la vamos a escuchar con mi compañera Kathleen Velázquez.
En febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de cambios a la Constitución, entre las que se encontraba la reforma al Poder Judicial, que argumentó tiene por objetivo combatir la corrupción en uno de los poderes de la Unión. Entre sus modificaciones, la iniciativa planteó que, al igual que el Poder Ejecutivo y Legislativo, los funcionarios en el Poder Judicial fueran electos por el voto popular de la ciudadanía. Desde su anuncio, recibió opiniones divididas entre los que apoyaron la iniciativa y quienes estaban en contra al señalar que representaría un retroceso a los derechos humanos. Asimismo, jueces interpusieron recursos legales con el objetivo de detener el avance de la reforma en el Congreso. Sin embargo, el pasado 11 de septiembre, con 86 votos a favor y mayoría calificada, el Senado de la República aprobó la reforma. 5 días después, y tras la firma del expresidente López Obrador, el 16 de septiembre entró en vigor y con ello se avaló la elección judicial que por primera vez se celebrará el próximo 1 de junio. ¿Quiénes son algunos de los personajes que están en contra de la elección judicial? Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, calificó los comicios extraordinarios como una farsa democrática. En su columna de opinión en el periódico El Universal, Córdoba señaló que las garantías de las elecciones libres y auténticas tendrán un retroceso que, seguramente, será usado de modelo para futuras elecciones. Cabe destacar que el exconsejero del INE presentó un amparo contra la Secretaría de Educación Pública para modificar y reimprimir libros de texto de primaria editados en 2023, en los que se cita a Córdoba en lo que usuarios y funcionarios calificaron como un acto racista y clasista. Esto luego de que en 2015 Córdoba se expresó a modo de burla de un líder indígena de Guanajuato. Pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe, toro, centavo, líder, gran nación, chichimeca, no mames, cabrón, no mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón, no mames, güey, no, pero o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí. Córdoba argumentó que la grabación fue realizada de forma ilegal. En este sentido, una jueza federal admitió el amparo del entonces exconsejero para que la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos dejen de distribuir los libros impresos con esta cita y el extracto sea eliminado de futuras ediciones. La jueza argumentó que aun con la intención de orientar a los estudiantes a no discriminar o ejercer violencia, no se deben perjudicar los derechos humanos ni la dignidad de las personas, por lo que declaró ilegal el proceso de la SEP. José Ramón Cosío. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha criticado los comicios al señalar que podrían comprometer la independencia judicial y la garantía de los derechos de las y los mexicanos. En entrevista con el periódico El País, argumentó que, debido a que las y los jueces, magistrados y ministros serán electos por el voto de la ciudadanía, estos, dijo, podrían amarrar a los jueces a clientelas que les den el voto. Cabe destacar que el exministro del máximo tribunal ha sido señalado por su postura respecto al caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009, en el que 49 niños fallecieron y 104 resultaron heridos, derivado de un incendio y la falta de medidas de seguridad, así como negligencia del inmueble. En este contexto, Cosío ha sido criticado por sus votos del dictamen del caso, así como presuntamente obstruir la justicia para castigar a los responsables y culpables de la muerte de los menores, debido a que se opuso a involucrar a los dueños, director, administrador de la guardería, al gobernador y secretario de Hacienda estatal. En este sentido, el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como protector de corruptos. ¿Quién es el ministro Cosío? Pues un protector de los corruptos. Este ministro, exministro, protegió quienes violaron derechos humanos cuando Atenco, Cosío, no quiso que se investigara y se castigara a los responsables cuando el incendio de la guardería ABC, donde perdieron la vida de los niños, otorga amparos.
otorgaba amparos, protegía a las empresas extranjeras de generación de energía eléctrica. Pedro Ferriz de Con. El periodista y empresario mexicano aseguró que la reforma al Poder Judicial es una farsa y cuestionó erradicar el nepotismo como uno de los argumentos para promover la iniciativa. A través de sus redes sociodigitales, dijo que los comicios serían un fraude y la convocatoria es muy grave y tendría grandes repercusiones económicas. Más adelante, en un espacio en Atypical TV, sugirió contar con la ayuda del crimen organizado para realizar un golpe de Estado contra el gobierno. En este sentido, llamó a todo el país a realizar un paro a nivel nacional para protestar contra la entonces iniciativa. Entonces, ejército, sociedad, si la sociedad se levanta, estoy seguro que podemos exigirlo. Y un aliado inopinado que se sentó en la mesa y que nos puede ayudar a partir la semana que entra, el narcotráfico. O sea, no quiero malinterpretar lo que estás diciendo. No, te estoy diciendo, un aliado. Ricardo Salinas Pliego. El empresario dueño de Grupo Electra ha criticado la elección al Poder Judicial en reiteradas ocasiones. El pasado 15 de mayo llamó a las y los mexicanos a organizar un boicot contra los comicios judiciales. Escribió: ir a votar equivale a validar y legitimar un golpe de Estado y ser parte de la ruina futura de México. Cabe recordar que en 2023, Grupo Electra promovió amparos ante la Suprema Corte contra las intenciones del gobierno federal de cobrar un monto total de casi 35,000 millones de pesos por créditos fiscales de los años 2008, 2012 y 2013 reclamados por el Servicio de Administración Tributaria de la empresa. En el máximo tribunal, las y los ministros acordaron multar a Grupo Electra por haber promovido 39 medios de impugnación que han retrasado la resolución de 4 expedientes, de los cuales 3 son de índole fiscal y 1 financiero. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Y así los perfiles, los retratos, parte de las biografías de algunas de los actores políticos que están convocando a boicotear esta elección judicial. Y en este sentido, me permito preguntarle a usted qué piensa de estos intentos, de estos llamados a que no se participe en estos comicios. Sobre todo, ¿qué cree usted que haya detrás de una intención tan abierta por evitar que se lleve a cabo esta elección o por evitar que la ciudadanía acuda a participar? Llama la atención que parte de estas voces que ahora piden no participar en la elección sea de quienes estuvieron a cargo de organismos que defienden o que ellos mismos decían defender. Los organismos sí son para defender la democracia. Falso que haya lista negra de políticos mexicanos en Estados Unidos. Otra versión más acerca de supuestas listas o supuestas versiones sobre el escenario político de México desde medios o que se dicen independientes. La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el reportaje publicado en la agencia ProPublica que afirma que Estados Unidos podría imponer sanciones a políticos mexicanos. Recordó que en el caso de que Estados Unidos tuviera información sobre algún funcionario, el Departamento de Justicia primero debe informar a la Fiscalía General de la República y subrayó, hasta el momento no cuentan con algún dato sobre este tema. ¿De qué fue el reportaje? ProPublica. No, pero ¿quién es el reportero? Tim Golden. ¿Cuál fue el último reportaje de este periodista? ¿El previo? No. El reportaje que hizo. La campaña diciendo que había nexos del presidente López Obrador en el 2006, sin ninguna prueba. Entonces, primero, pues, que se tome de quien viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes. Eso es número 1. Número 2, ¿cuáles son los procedimientos? Porque hay este rumor, ¿no? De que, le están quitando las visas a gobernadores y... ¿Cuáles son los procedimientos en caso de que Estados Unidos tuviera alguna información contra cualquier persona, sea funcionario público o no? Tiene que informar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República.
Nosotros no vamos a proteger a nadie que tenga, donde haya pruebas de que está vinculado con la delincuencia o que haya cometido un acto de corrupción, ¿no? Siempre y cuando haya pruebas. Recuerden el caso del general Cienfuegos, que fue detenido por una agencia de los Estados Unidos en los Estados Unidos, y cuando se pidió la información por parte de la fiscalía no había nada. Esa fue la razón por la que regresó el general Cienfuegos y no había nada en esa investigación sustentado que pudiera acusarlo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse? Si hay una investigación, si hay pruebas, pues tiene que darse conocimiento a la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía General de la República pues debe revisar esas pruebas. Si es que hubiera alguna circunstancia con alguna persona, cualquiera que fuera ciudadana, ciudadano mexicano, y ya la Fiscalía General de la República, pues si encuentra que hay pruebas contra alguien fehacientes, reales, pues se hace el procedimiento que tenga que hacerse para pedir, si es necesario, una orden de aprehensión. El tema aquí es que lo que hay son rumores. No hay nada que haya recibido la Fiscalía General de la República de información. Entonces no hay absolutamente nada. Ahora, quieren afectar políticamente, ¿no? Porque lo toman todos los comentócratas, ahí están, híjole, así, parece que les dieron línea, todos igualito, editoriales idénticas, de tema que no hay información. Entonces, nuestra posición siempre va a ser así. Frente a cualquier persona mexicana que Estados Unidos tenga algo, su Departamento de Justicia tiene que comunicarlo a la Fiscalía General de la República. Esa es la vía. Y la Fiscalía General de la República revisar si hay pruebas en contra de esa persona. Y si es el caso, pues la Fiscalía General de la República tiene que actuar. Repito, nosotros no vamos a cubrir a nadie. Pero, pues no así, ¿verdad? En el puro chismerío de que hay quién sabe qué cosas. Pues tiene que haber seriedad de los medios mexicanos que cargan información que no saben ni de dónde viene. Seriedad de este medio de ProPública, que diga de dónde viene su información y qué sabe. Y no nada más querer sacar una nota afectando a nuestro gobierno, entonces, y a nuestro movimiento. Entonces, si hay algo que se presente a la Fiscalía General de la República, con pruebas, y actuaría. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando como siempre. Y lo único que pedimos en la relación con Estados Unidos, pues es respeto, como siempre lo hemos hecho. Respeto a México y respeto a las normas internacionales en estos casos que deberían seguirse. Hasta ahora, y recordaba la presidenta de este reportaje que se publicó el año pasado, a unos meses de que se llevara a cabo las elecciones presidenciales, en donde también el mismo periodista publicaba un reportaje que también fue publicado, era prácticamente la misma nota por otros medios, en los que se hablaba de un supuesto financiamiento desde el crimen organizado a la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2006. Fue en aquel entonces, desde el año pasado, cuando se difundieron estas versiones, y hasta el momento, ya con este nuevo reportaje, también se habla, o este reportaje señala, de acuerdo con el mismo periodista que ha dado entrevistas, dijo: lo único confirmado hasta ahora es el retiro de la visa a una gobernadora mexicana, Marina del Pilar, de Baja California. Lo único que tenemos es el retiro de la visa de la gobernadora y una no explicación oficial para poder pasar a los Estados Unidos. En el resto del reportaje se aborda, aún no tiene fuentes que confirmen la información, y también pues la situación de la lista está en una condición de supuesta. La jiribilla. Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo porque votaron para eso, dejarlos en la calle. Lo siento, están cancelados y bloqueados. Hasta nunca.
El cantautor y músico argentino Andrés Calamaro pasó de la honestidad brutal a la provocación brutal, porque lo veíamos así durante un concierto en Cali, donde él sacó una banderilla de las que se usan en la tauromaquia, lo cual fue considerado por quienes asistieron a este concierto como una provocación. El público colombiano no aplaudió lo que él hizo sobre el escenario, una evidente muestra a favor de la tauromaquia, un evidente mensaje. Dedicó esta canción a las y los trabajadores de la tauromaquia y por ello el público lo comenzó a abuchear. En su segunda presentación en Cali, Calamaro abandonó esta presentación luego de que el público lo abucheó, le llenó de silbidos el escenario, provocado justo por este gesto, el haber actuado de esta manera y haber dedicado esta canción a los toreros. Calamaro indicó que mucha gente se quedó sin trabajo debido a una ley de 2024 que prohíbe las corridas de toros y todo lo relacionado a esa actividad en el país. Pero quienes acudieron a la Arena Cañaveralejo, una explaza de toros, no respaldó sus dichos. Esta no es la primera polémica del cantautor que es acusado, se le señala de apoyar al presidente argentino Javier Milei, así como de negar la existencia del pueblo palestino. Allí prácticamente lo que hizo Calamaro también dio una explicación a través de su cuenta en Instagram y señalaba, decía, el único razonamiento que tienen es insultar. Los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Y también remataba Calamaro: Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad, y eso no va a cambiar. Así Calamaro llega a la jiribilla, un cantautor muy distinto de aquella tradición de quienes defendían, de los grandes cantautores argentinos defensores de derechos, Charly García, Fito Páez, muy lejano Calamaro a cantautores también como Roger Waters, como Bruce Springsteen, que en Estados Unidos han retado, se han rebelado, protestan con su música, también con mensajes en contra del gobierno de Trump. Calamaro le habló así, se dirigió así a su propio público. La mentira nuestra de cada día. Quería preguntarle, Presidenta, ¿qué tan cierta es esta información que salió acerca de que usted prepara una iniciativa para reformar un poco las fiscalías y usted, el gobierno federal en este caso, pudiera designar el titular de la Fiscalía General de la República y los gobernadores de los estados? No hay ninguna iniciativa. Por cierto, es increíble la cantidad de noticias falsas que hay en las redes sociales. Ahí sí hay que seguir con informándose bien, porque la verdad es que es impresionante la cantidad. En las redes sociales también de muchos comentócratas, pero particularmente en las redes sociales, no hay ninguna iniciativa. ¿Continuará así entonces? Sí, como dije, hay que pasar la reforma al Poder Judicial y en un tiempo, pues si es necesario, discutir qué necesitamos hacer en las fiscalías, pero por el momento no está planteada ninguna reforma. Respondía así la presidenta Claudia Sheinbaum a la mentira de este día, que habla de una supuesta iniciativa para modificar la manera en la que se elige a los fiscales aquí en México. La mandataria hizo esta aclaración luego de que el pasado fin de semana el diario El País adelantó que el Poder Ejecutivo impulsaba ya una reforma que permitiría a la presidenta y a los gobernadores designar de forma directa al titular de la Fiscalía General de la República y a las y los fiscales estatales. El diario aseguró que había confirmado a través de fuentes
fuentes de la Presidencia y del Congreso la existencia de un borrador del proyecto de reforma para las fiscalías elaborado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo y que el punto toral de la propuesta eliminaba la autonomía de las instituciones de procuración de justicia. Al ser cuestionada sobre este tema, hoy la presidenta dijo que antes de pensar en un cambio en las fiscalías, primero se debe consolidar la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que hace una década el Congreso aprobó una reforma para dar a las fiscalías, que entonces eran procuradurías, independencia, autonomía respecto del Poder Ejecutivo. Como parte de la reforma se modificó la manera en la que se elige a los fiscales, involucrando al Senado en el proceso de designación. Llegó el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a Palacio Nacional, donde fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo confirmó la mandataria a través de sus redes sociodigitales. También informó que recibió las cartas credenciales de los embajadores de República Argelina Democrática y Popular, Mesaúd Meila, de República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana, de Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, y de la República Eslovaca, Milan Sihan. La presidenta acompañó sus publicaciones con fotografías al lado de cada uno de los diplomáticos, como se suele hacer por parte de las y los presidentes cada vez que ocurre esta ceremonia de entrega de cartas credenciales. Y al menos 6 personas han muerto derivado de la actual temporada de calor 2025, informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el informe, todas las defunciones fueron por golpe de calor y se registraron en Tabasco, Veracruz, Chiapas y San Luis Potosí. Hasta el pasado 16 de mayo se reportaron 400 casos de daños a la salud debido a las temperaturas naturales extremas. Por su parte, las afectaciones a la salud han sido por deshidratación, golpes de calor y quemaduras, con Tabasco como la entidad con el mayor número de casos, seguido de Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca. Hay noticias también en seguridad. En 3 acciones operativas realizadas en Culiacán, Sinaloa, elementos del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvieron a 11 personas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En un mensaje en redes sociodigitales indicó que los detenidos formaban parte de una organización criminal relacionada con homicidios, resguardo de armamento y hechos violentos cometidos en Sinaloa. Durante los operativos se aseguraron 10 armas largas, vehículos y equipo táctico. El secretario también informó que, gracias a labores de inteligencia e investigación en Magdalena, Jalisco, fuerzas federales y estatales detuvieron a 2 personas, entre ellas a Alfredo N., alias Conejo, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en Zacatecas. Señaló que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión, cohecho y asociación delictuosa, y durante su detención se le aseguró armamento, 2 kilos de cocaína y 900 dosis de metanfetamina. Y hubo una acción llamada Operación Restitución, en la que fuerzas federales y del Estado de México recuperaron 75 inmuebles que tenían denuncia por despojo, informó la Fiscalía Mexiquense. En un comunicado señaló que esta acción se puso en marcha el viernes pasado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Durante el operativo, que se desplegó en 35 municipios, 21 personas fueron detenidas por diversos ilícitos. Detalló que varias de las personas detenidas forman parte de grupos como la UPRES y los 300 en Ecatepec, que tienen varias denuncias por despojo. Las propiedades aseguradas corresponden a 60 casas habitación, 7 terrenos, 7 naves industriales o bodegas y un local comercial. Aquí en la Ciudad de México, en el Congreso, continuaron las comparecencias por parte de las y los alcaldes. Esta vez el turno fue para el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien evidentemente fue cuestionado acerca del accidente en el Festival Axeremonia, en la que murieron 2 fotoperiodistas el pasado 5 de abril. Él responsabilizó a Protección Civil y a los organizadores del festival sobre estos hechos. ¿Qué dijo al respecto? Vamos contigo, Heiser Zamora, para que nos amplíes la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana, y al auditorio que nos acompaña. Y así es como mencionas, durante su comparecencia esta mañana ante el Congreso capitalino, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, responsabilizó a Protección Civil y a los organizadores del Festival Ac Ceremonia por el accidente que pasó el pasado 25 de abril, donde murieron los jóvenes fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles. Y cuestionado por el diputado del Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal, Tabe afirmó que el accidente se debió a la violación del Programa Especial de Protección Civil y no por responsabilidad de la alcaldía. Dijo que la estructura que colapsó fue colocada sin autorización después de la supervisión que realizaron un día antes del evento, y reveló que el oficial de Protección Civil no acudió el día del festival y en su lugar dijo que estaba en la clase masiva de box organizada por el gobierno en el Zócalo capitalino ese mismo fin de semana. Vamos a escuchar lo que dijo. A los organizadores de los eventos luego se les hace muy fácil decir, ay, le muevo tantito, ay, ¿por qué es tan rígida la autoridad? ¿Por qué son tan burocráticos? Pues porque cuando pasa una tragedia, alguien asume la responsabilidad. Entonces sí tiene que haber una sanción ejemplar a los responsables del evento que violaron el Programa Especial de Protección Civil. Bueno, finalmente el alcalde, como escuchamos, pues pidió a la Fiscalía de Justicia sancionar con firmeza a las personas organizadoras del evento con el fin de evitar que se repita este tipo de accidentes. Vamos a escucharlo. Entonces aquí hay una responsabilidad, primero, de los organizadores del evento y del responsable oficial de Protección Civil. ¿Qué vamos a hacer después, no? Nosotros insistimos con la Secretaría General de Protección Civil que se revise quiénes son los responsables oficiales de Protección Civil que tienen acreditados, porque si ellos son los responsables de garantizar la seguridad en los eventos masivos, pues no pueden entregar licencias para hacerse responsables sin tener el debido cuidado. Bueno, cabe recordar, Adriana, que tras el accidente en el Festival Ac Ceremonia, la concesión del Parque Bicentenario fue puesta en revisión y actualmente se analiza que el recinto pues pase a ser operado por la Secretaría de Cultura. Esta es la información que les tengo, Adriana. Prácticamente que regrese de nueva cuenta al origen, que era pues propiedad de la nación. Hazel, muchas gracias por el reporte. Así es, estamos atentas, Adri, hasta luego. Hasta luego, Hazel Zamora, con la información de cómo han ido avanzando estas comparecencias en el Congreso de la Ciudad de México. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la calle aquí en la capital? Bueno, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberaron las casetas de peaje que este lunes ocuparon durante más de 5 horas. Vamos con Víctor Raúl Ramírez para que nos amplíes la información. Víctor, ¿cómo fue que finalmente pues concluyó esta ocupación de las casetas por parte de docentes de la CENTE? Te escuchamos. Auditorio, buenas tardes, pues los integrantes de la gente continuaron con sus movilizaciones en la Ciudad de México a exigir al gobierno federal la abrogación de la ley del ISSSTE del año 2007 y también de la reforma educativa aprobada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues por ello los integrantes de la CENTE tomaron durante más de 5 horas el control de 3 casetas de peaje de entrada y salida a la Ciudad de México, como son la de Cuernavaca, la de Puebla y la de Querétaro, en donde dejaron pasar a los automovilistas sin pagar la cuota, pero sí les pidieron una cooperación. Estas casetas estuvieron tomadas de las 8 de la mañana aproximadamente y los maestros se retiraron minutos después de la 1 de la tarde. Es lo que generalmente hacen los integrantes de la CENTE con sus movilizaciones, las concluyen por ahí de la 1 o 2 de la tarde. Bueno, pues cabe señalar que los integrantes de la CENTE han señalado que pararán sus movilizaciones cuando la presidenta Claudia Sheinbaum acepte reanudar el diálogo con ellos para atender sus demandas. Vamos a escuchar a Filiberto Frausto, secretario general de la sección 34 de Zacatecas. Por tanto, reiteramos la exigencia a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, de ser posible, hoy mismo atienda este llamado a sentar una mesa de trabajo, de diálogo, para ir avanzando en la solución a este conflicto que advertimos de no tener solución pronto. Más y más trabajadores, no solo de la educación, sino de los otros sectores cotizantes al ISSSTE, se irán sumando y las movilizaciones irán creciendo. Así es que ahí dejamos ese planteamiento y estaremos atentos a esa respuesta que hacemos. Bueno, pues para mañana martes la CENTE tiene programado hacer varios bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México.
entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así es que pues hay que estar atentos, sobre todo quienes tengan programado mañana vuelo. Es muy probable que la gente bloquee los accesos al aeropuerto. Eso es mi reporte. Víctor, ¿se tiene una hora estimada? Evidentemente luego se trata de acciones que son convocadas por sorpresa, pero ¿hay algún horario en el que se estime que los integrantes del CENTE vayan a llevar a cabo estos bloqueos de los accesos al aeropuerto? Pues hoy inició el bloqueo de casetas por ahí de las 8 de la mañana. Sí. Nosotros suponemos que será por esa hora cuando se entren alrededor del aeropuerto y de otros puntos de la Ciudad de México también. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, Víctor. Raúl Ramírez siguiendo de cerca estas movilizaciones, las protestas y también el plantón por parte de maestras y maestros de la CENTE. Siguiendo también con información de la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha del programa integral Aldea Juvenil, mediante el cual se busca evitar que los jóvenes sean excluidos o cooptados por la violencia. Nos tiene más información mi compañera Guadalupe Franco. Desde la Utopía Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha del programa integral Aldeas Juveniles. Dicho programa busca evitar que los jóvenes sean excluidos o cooptados por la violencia, por lo que ofrece apoyos económicos y alternativas de desarrollo académico, artístico y laboral para 2.960 jóvenes, explicó Clara Brugada. 960 jóvenes de 15 a 17 años, que eso lo otorgará el gobierno de la ciudad, con un apoyo de 4.500 pesos mensuales y el acceso gratuito al transporte público mediante una credencial, la credencial de juventud. Y para los jóvenes de 18 a 29 años van a ser 2.000 jóvenes que recibirán 8.480 pesos mensuales. La jefa de gobierno adelantó que durante su gobierno buscará incluir este programa en las 16 utopías que se tienen previstas construir en la Ciudad de México. Lo anterior al señalar que durante 2025 este programa arrancará en 5 zonas más, entre ellas Mixquic y Tepito. Queremos que los jóvenes que por aquí se decía que andan en malos pasos, aquellos jóvenes que quieren seguir por algunos grupos delincuenciales que les enseñen a robar o a cometer delitos como opción de vida, se acabe. Y que en esta ciudad podamos tener en cada lugar estratégico de la ciudad una aldea juvenil, una escuela transitoria que recupere la vida de los jóvenes. El programa integral Aldea Juvenil también brindará acompañamiento psicosocial y será un espacio de escuela transitorio para las y los jóvenes que deseen continuar con sus estudios o aprender oficios como barista, panadería, serigrafía y tatuajes. Con ello se busca empoderar a las y los jóvenes mediante alternativas locales para el desarrollo, emancipación y autonomía financiera de este sector de la población. Para Imer Noticias le informó Guadalupe Franco Cinturión. Muchísimas gracias a Guadalupe por este reporte y vamos ahora también a poner la mirada en Estados Unidos. El director de la Oficina Federal de Investigaciones de este país, Kash Patel, elogió la cooperación de México para sellar la frontera sur, pero indicó que Canadá no hace lo suficiente como impedir el tráfico de fentanilo. El funcionario afirmó que 85% de los terroristas que entraron a Estados Unidos el año pasado lo hicieron por territorio canadiense. Pero quien tiene que intervenir es Canadá, porque lo fabrican allí y lo envían aquí. Y no me importa entrar en este debate sobre convertirlo en el Estado 51 o no, pero son nuestro socio en el norte y digan lo que quieran de México, pero nos ayudaron a sellar la frontera sur. Los hechos hablan por sí solos. La frontera que está abierta, te daré una estadística que le di al Congreso, a la que nadie, por cierto, estaba prestando atención. Más de 300 terroristas conocidos o sospechosos cruzaron ilegalmente a este país el año pasado. El 85% de ellos entraron por la frontera norte este año. 100 terroristas conocidos o sospechosos han cruzado a este país ilegalmente, 64 por la frontera norte. Recordando la madre calla triste por el hijo y
Despedimos así con este tema viajero de la banda Bostik, cuya fundador y también voz icónica, voz principal, David Lerma, el Guadaña, falleció a los 61 años de edad, dejando detrás de sí toda una trayectoria, una carrera en el rock urbano de la Ciudad de México, un rock que se caracteriza por cantarle a pues la marginación, la pobreza, la vida que se vive en los barrios más pobres de la capital mexicana, de los alrededores, y que pues en esta ocasión pierde también a uno de sus integrantes, a una de sus voces más representativas, considerado una leyenda del rock urbano y como parte y fundador, creador de esta banda Bostik, que se suma también a otras agrupaciones emblemáticas de este género como Liran Roll, el Tri, el Aragán y compañía, entre otros. La letra de Viajero dice: voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición, trompeando el tren me encuentro hoy, ponchando un cigarro, burlando voy la emigración. Una letra que hace homenaje al hecho de viajar, a las travesías, a la rebeldía que para muchas personas significa emigrar, y también finalmente para hablar acerca de un viaje final, el viaje que finalmente llevó a cabo David Lerma, el Guadaña. Así despedimos esta edición del Acento, agradeciendo por supuesto a Alberto Nájar y también a todo el equipo que hace posible esta y todas las emisiones de Imer Noticias. Recuerde que tiene una cita mañana aquí en el Acento de 1 a 3 de la tarde, y también más tarde en la tercera emisión de esta barra informativa de Imer de 6 a 7 con Gustavo Ramírez en SPR Informa. Hasta luego. Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí pronto tendría que volver. Pido al Señor que me cuide mi aventura para poder a mi barrio regresar, abrazar a mi madre con cariño y ternura y me cuide que la migra no me vaya a bañar. Voy recorriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación. No me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en camino. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.